Hola a todos, esta es la lectura número 46 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar nuestra lectura en la página 578. Dios, porque los moradores de la tierra comprenderán que el Dios que adoran en las iglesias cristianas es el diablo, y el cordero que adoran en las iglesias cristianas es Satanás. La gran tribulación no finalizará en una fecha específica, sino que irá terminando para cada una de las personas que reciban la verdad sobre lo sucedido en el Concilio de Nicea, donde por decreto imperial arrancaron de la tierra el reino que Jesucristo había venido a levantar 3 siglos antes y se lo repartieron a otros que nada tenían que ver con su descendencia. Daniel 11:3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. El reino que fue levantado por un rey valiente es el reino de Dios que fue levantado por Jesucristo. Pero el reino de Dios fue arrancado de este mundo en el Concilio de Nicea y fue repartido entre los que adoran al Dios de los judíos que impusieron como Dios en Nicea, y los que adoran al Dios de los judíos no son descendientes de Jesucristo. Por eso dice la profecía que el reino del rey valiente no fue para sus descendientes. Ahora tenemos claro cuándo y cómo terminará la gran tribulación de la cual hablaba Jesucristo. Y con esto también nos queda claro que con el decreto acordado en el Concilio de Nicea, donde obligaron a los hombres a aceptar a la bestia como Dios, fue donde se les dio a las langostas el poder de los escorpiones para que adormecieran las mentes de las personas, porque allí fueron creadas las iglesias cristianas, donde las langostas a las que se les dio el poder que tienen los escorpiones hieren las mentes de los hombres con lo que predican. Cuando comenzó la gran tribulación, quien no aceptaba aquel decreto lo mataban, y de esa forma exterminaron a los verdaderos discípulos de Jesucristo, los cristianos primitivos, porque ellos no aceptaron jamás aquella imposición y prefirieron morir de horribles formas antes que aceptar al diablo como su Dios. En el Concilio de Nicea no se legalizó el cristianismo como lo cuenta la historia, pues aquella historia que cuenta que en el Concilio de Nicea se legalizó el cristianismo hace parte del engaño tejido durante 17 siglos por las langostas que fueron creadas en Nicea para adormecer las mentes de los hombres. Lo que se legalizó en el Concilio de Nicea fue el judaísmo, y al imponer al Dios de los judíos para ser adorado como Dios por todo el imperio romano. Su hijo Satanás también fue impuesto como hijo de Dios, y al imponer a Satanás como el hijo de Dios, los moradores de la tierra empezaron a adorar al anticristo, hijo del Dios de los judíos, como si fuera Jesucristo el hijo de Dios. Así fue como en el Concilio de Nicea se destruyó el cristianismo verdadero que practicaban los cristianos primitivos, porque allí se cambió al unigénito Hijo de Dios por el Hijo del Dios de los judíos. Y como el Dios de los judíos que impusieron en el Concilio de Nicea como Dios con hogueras, con guillotinas y con amenazas de muerte es el diablo, entonces lo que realmente sucedió en Nicea fue que cambiaron al Hijo de Dios por el Hijo del diablo, y como los que de verdad eran fieles a las enseñanzas de Jesucristo no aceptaron al diablo como Dios ni al hijo del diablo como hijo de Dios, entonces las primeras langostas con las que fundaron la criminal Iglesia Católica emprendieron una gran cacería contra los discípulos de Jesucristo para exterminarlos de horribles formas. Los peores métodos de tortura fueron utilizados en contra de estos santos: hogueras, guillotinas, leones hambrientos, sillas de hierros que calentaban hasta ponerlas al rojo vivo, donde sentaban a la fuerza a los que no aceptaban al Dios de los judíos como Dios,
métodos de descuartizamiento donde utilizaban las fuerzas de 4 caballos para despedazar a las víctimas y un sinnúmero de crueles inventos que usaban exclusivamente para torturar hasta la muerte a los que no aceptaban que el Dios de los judíos era el Padre Celestial de Jesucristo. Yo no sé qué sentirá usted que lee, pero créanme, a mí que escribo, no solo se me parte el alma narrando estas injusticias cometidas contra el pueblo de los santos, sino que siento gran sed de justicia por los crímenes cometidos por las langostas en contra del Cristo de Dios y contra sus santos. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Las langostas de la tierra son las encargadas de mantener ocultas estas atrocidades cometidas en contra del pueblo de Dios, pues estas abominables langostas de 2 patas tienen convencida a la muchedumbre de las abominaciones que estas cosas sucederán supuestamente en un futuro cuando venga el anticristo. Como si no estuviera suficientemente claro en las Escrituras que el anticristo ya estaba actuando en la tierra desde la época de Jesucristo. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya estaba actuando en el mundo desde aquella época, porque el espíritu del anticristo lo tenía la primera bestia, el Dios de los judíos, y por eso los apóstoles advirtieron que había que comprobar si los espíritus eran de Dios. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si las iglesias cristianas estuvieran al servicio de Jesucristo, tendrían que ser estas iglesias las encargadas de comprobar con las Escrituras si los espíritus de los que hablan las Escrituras coinciden con las enseñanzas de Dios traídas por Jesucristo. Pero estas abominables iglesias están al servicio del anticristo, porque en el momento que en el concilio de Nicea impusieron al Dios de los judíos como Dios, en ese momento el anticristo, hijo del Dios de los judíos, empezó a ser adorado en la tierra como si fuese Jesucristo. Por tanto, el anticristo es la otra bestia que empezó a ser adorada como hijo de Dios después de lo impuesto en Nicea. También el hijo del Dios impuesto en Nicea, que las iglesias adoran como si fuera Jesucristo, es la abominación desoladora, es el hijo de perdición, porque el hijo del Dios impuesto en Nicea es Satanás, y ese no sirve para salvación sino para perdición, y son las iglesias cristianas las encargadas de hacer adorar al anticristo como si fuera Jesucristo, porque aunque Jesucristo vino al mundo a traer la verdad y a enseñar que el Dios de los judíos era el diablo y no Dios, en el concilio de Nicea destruyeron el testimonio de Jesucristo e impusieron por decreto al anticristo, hijo de Dios de los judíos, como hijo de Dios. Eso quiere decir que cuando las langostas que salieron del humo que oscureció el aire y el sol hablan de un anticristo que vendrá en el futuro para engañar a los moradores de la tierra, haciéndose pasar por Dios, lo que están haciendo es cumplir con su función de adormecer las mentes de la feligresía que asiste a sus abominables iglesias cristianas, porque con esa enseñanza los mantienen arrodillados ante el anticristo, que fue levantado como hijo de Dios con lo acordado en el concilio de Nicea. Y mientras esta feligresía continúe pensando que el anticristo vendrá en el futuro, jamás se percatarán que están arrodillados ante el anticristo. Para eso salieron del humo estas langostas, para engañar a los moradores de la tierra y para hacer cumplir la cabalidad todo lo que se acordó en el concilio de Nicea. Antes del concilio de Nicea, el Dios de los judíos era adorado únicamente por el pueblo de Israel, pero después de lo decretado en Nicea, el Dios de los judíos y su hijo pasaron a ser adorados además por todo el imperio romano, y el imperio romano era tan grande que cuando en un extremo del imperio romano anochecía, en el otro extremo amanecía.
pues muchos pueblos de diferentes lenguas y naciones estaban bajo el dominio de aquel imperio, y todos los súbditos de aquel inmenso imperio estaban obligados a adorar al Dios de los judíos y a su Hijo, porque cuando el emperador hablaba, el pueblo obedecía, y el que no obedecía se moría. Apocalipsis 13:7. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los moradores de la tierra que empezaron a adorar al Dios decretado en Nicea no podían ser inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque en el libro de la vida del Cordero solo se pueden inscribir los adoradores del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y los que adoran al Dios impuesto por decreto en Nicea. A quien adoran es al Hijo del Dios impuesto en Nicea, y ese es un Cordero que ni es de Dios ni quita el pecado del mundo, porque es hijo del Dios de los judíos, y este Dios de los judíos es contrario en todo a la descripción que hizo Jesucristo de su Padre Celestial. Entonces, los que aceptaron lo acordado en Nicea ni adoran al Cordero de Dios ni adoran al Padre. Juan 4:21. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. También las Escrituras advierten que los que niegan al Hijo tampoco tienen al Padre, y los moradores de la tierra que aceptaron lo decretado en Nicea empezaron a adorar un Cordero que es hijo de la bestia, que impusieron como Dios, y ese no es el Cordero de Dios. Por lo tanto, la feligresía que empezó a formarse desde el Concilio de Nicea, aunque se creen cristianos, también niegan al Hijo del Padre Celestial. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los verdaderos adoradores del Padre y el Hijo no aceptaron el decreto firmado en el Concilio de Nicea, y todos los que no aceptaron aquel decreto fueron asesinados de horribles formas, y de los que aceptaron aquel abominable decreto descienden los que hoy confirman la muchedumbre abominable, o sea, los creyentes de las iglesias cristianas de hoy. Así comenzó la gran tribulación, imponiendo por decreto que el Padre Celestial de Jesucristo era el Dios que Jesucristo vino a denunciar como el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así fue como impusieron al Dios de los judíos como Dios, matando de la forma más horrible a quienes no aceptaron aquel decreto que lo imponía como Dios. Así fue como el anticristo empezó a ser adorado en la tierra como si fuera Jesucristo, porque el que comenzaron a adorar como si fuera Jesucristo después del Concilio de Nicea es el hijo del Dios de los judíos, y el hijo del Dios de los judíos es Satanás, y Satanás es totalmente opuesto a Jesucristo. Así fue como la segunda bestia se levantó en la tierra como un cordero, aunque hablaba como dragón, porque la segunda bestia, que se asemeja a un cordero, es hijo de la primera bestia, que por decreto impusieron como Dios en el Concilio de Nicea. Así comenzó la última semana de las 70 semanas de Daniel, donde el abominable príncipe, hijo del Dios de los judíos, confirmó el antiguo pacto con muchos. Por eso tenían que eliminar a los defensores del nuevo pacto que había traído Jesucristo. Así fue como se quitó el continuo sacrificio ofrecido por Jesucristo para el perdón de los pecados, porque la feligresía que aceptó aquel decreto confirmó el antiguo pacto con el príncipe hijo del Dios de los judíos y rechazó el nuevo pacto traído por Jesucristo. Así fue como mataron al Mesías príncipe, no por sí, porque en el monte del Calvario mataron a Jesucristo por las cosas que decía en contra del Dios de los judíos, y esa fue su culpa. Pero en este concilio mataron al Mesías príncipe, no por sí, porque mataron el testimonio de Jesucristo, imponiendo a un Dios contrario a todo lo que había enseñado Jesucristo, y eso no fue culpa de Jesucristo. Daniel 2:43.
Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, porque el hierro no se mezcla con el barro. Así comenzó el sexto reino de los reyes de la tierra, sobre los que se sienta la gran ramera. Así fue como la abominación desoladora se sentó en el lugar santo. Así fue como el hijo de perdición se sentó en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así se dio inicio al reino dividido de hierro, con el barro cocido de alfarero de la estatua de Nabucodonosor. Daniel 2:41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Este reino dividido es el reino que se inició con lo que acordaron en el satánico concilio de Nicea, donde los firmantes de aquel decreto se declararon cristianos, pero realmente eran hijos del diablo, disfrazados como cristianos. Por eso tuvieron que exterminar a los verdaderos cristianos para que la feligresía naciente les creyera que eran cristianos. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Estos criminales que decretaron matar a todos los que se negaran a aceptar al diablo como Dios, son los que sembraron la cizaña de la que habló Jesucristo en una de sus parábolas, porque fue Jesucristo quien sembró la semilla de los hijos del reino en este mundo, y estos abominables que firmaron el decreto con el que supuestamente legalizaban el cristianismo, lo que realmente hicieron fue sembrar la semilla de los hijos del diablo, haciendo creer que eran hijos del reino. Mateo 13:37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Así fue como el concilio de Nicea se le permitió a la bestia vencer a los santos. En el concilio de Nicea se coció el engaño donde los moradores de la tierra empezaron a adorar al anticristo como si fuera Jesucristo. Y con aquel engaño se cumplieron muchas profecías, porque ese sexto reino de los reyes de la tierra que se levantó en Nicea es un falso camino a la salvación disfrazado de cristianismo. En este reino se inició el gobierno del anticristo, con el que la muchedumbre de las abominaciones confirmó el antiguo pacto. Con lo acordado en Nicea fue destruida la ciudad santa, el santuario y su muro. Y cuando en el concilio de Nicea firmaron el decreto donde todos los súbditos del imperio romano estaban obligados a adorar al Dios de los judíos como Dios y al Hijo del Dios de los judíos como Hijo de Dios, entregaron la ciudad santa a los gentiles para que la pisotearan 42 meses. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que las escrituras hablan de dos dioses. Entonces, si el apóstol Juan en su visión apocalíptica se le pidió que midiera el templo y el altar de Dios y los que adoran en él, lo que se le estaba pidiendo a Juan era que contara los adoradores que adoran al verdadero Dios. Juan 4:23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Jesucristo le dijo a la samaritana:
que aquella era la hora cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre. Eso significa que antes de aquella hora no había verdaderos adoradores del Padre. También dijo Jesucristo que aquellos adoradores eran los que el Padre buscaba que le adorasen. Por tanto, los que habían empezado a adorarle al Padre en la época de Jesucristo eran los adoradores que tenía que contar el apóstol Juan cuando se le pidió que midiera los que adoraban en el templo de Dios. Pero recordemos que Jesucristo también le había dicho a la samaritana que llegaría el momento en que al Padre no lo adorarían en ninguna parte, y fue a partir del Concilio de Nicea donde se dejó de adorar al Padre y al Hijo. Eso significa que los verdaderos adoradores que el Padre busca que le adoren fueron los cristianos primitivos que fueron fieles a Jesucristo, aquellos que prefirieron morir de horrible forma antes que aceptar al Dios de los judíos como su Dios, o al Hijo del Dios de los judíos como Hijo de Dios. A estos verdaderos adoradores de Dios eran los que el apóstol Juan tenía que contar. Eso significa que los que el apóstol Juan tenía que contar son los 144,000, porque estos son los únicos que han adorado en el templo de Dios, y por eso están escritos en el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. También se le dijo a Juan que el patio que estaba fuera del templo lo dejara aparte, porque había sido entregado a los gentiles, y que aquellos gentiles hollarían la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ya sabemos que la ciudad santa es la Jerusalén celestial, y es allí donde está el templo de Dios. Pero para poder saber cuál es el patio que está fuera del templo, primero debemos tener claro cuál es el templo. Veamos. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El templo de la ciudad santa no es un edificio de ladrillo y cemento como el templo que le construyó Salomón al Dios de los judíos, porque todo lo relacionado con el Dios Todopoderoso del cielo es espiritual, y por eso el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de la ciudad santa. Y ellos son la luz que ilumina la ciudad santa, porque también la luz que ilumina la ciudad santa es espiritual. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Con este conocimiento podemos entender claramente que el patio que está fuera del templo son los que no adoran al Señor Todopoderoso ni al Cordero. Y ya sabemos que los que no adoran al Señor Dios Todopoderoso ni al Cordero son los que empezaron a adorar al Dios de los judíos y al Hijo del Dios de los judíos, que fueron impuestos como Dios y como Hijo de Dios mediante un decreto en el Concilio de Nicea. Entonces veamos cuál es el significado de hollar. Hollar, del latín vulgar, fullare, hollar. Apretar una cosa con los pies. Los pisadores huellan las uvas para obtener el mosto. Pisar. Hacer sentir a una persona su inferioridad o yo su altivez con un gesto. Humillar. Gran Diccionario de la Lengua Española, Larousse. Similar. Pisar, pisotear, conculcar, abatir, humillar, despreciar. Esto es lo que hacen los que no adoran en el templo de la santa ciudad, hollar la ciudad santa, pisotear lo que se adora en la ciudad santa, despreciar la ciudad santa, humillar la Jerusalén celestial, donde está el templo de Dios. Por eso se le pidió a Juan que el patio que estaba afuera lo dejara aparte y que no lo midiera, porque había sido entregado a los gentiles, y que aquellos gentiles hollarían la ciudad santa 42 meses. Lo que le estaba diciendo a Juan era que no contara a los que adoran fuera de la ciudad santa, porque estos no se pueden contar como adoradores del Señor Dios Todopoderoso ni del Cordero, porque estos son adoradores del Dios decretado
por Constantino en el Concilio de Nicea. Y ese no es el Dios de la ciudad santa, ese es el Dios de la tenebrosa Jerusalén terrenal, que de ninguna manera se le puede llamar santa, porque fue construida con cemento y ladrillos sobre los cadáveres que el Dios que adoran, los que adoran fuera de la ciudad santa, mandó a matar a machetazos, incluyendo a los niños de pecho, como lo cuentan las Escrituras. La feligresía que pisotea la ciudad santa 42 meses son los que adoran lo que impusieron en Nicea como Dios. Por lo tanto, aquí se está hablando de la muchedumbre abominable, y lo que adora la muchedumbre abominable es la abominación desoladora que con el decreto firmado en el Concilio de Nicea sentaron en el lugar santo. Aquí se está hablando de la cizaña que sembraron en medio de la buena semilla los hijos del diablo. Aquí se está hablando de los moradores de la tierra que adoran a la bestia, porque sus nombres no pueden ser escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí se está hablando de los que no tienen el sello de Dios en sus frentes y que son atormentados en la gran tribulación por las langostas que salieron del humo, porque el poder de los escorpiones que les fue dado a estas abominables langostas les fue dado en el Concilio de Nicea para que adormecieran las mentes de los hombres. Lo que se le está pidiendo al apóstol Juan es que no cuente a los cristianos que adoran al Dios de los judíos que impusieron en Nicea, porque aquellos adoradores no le interesan al Padre, y si estos adoradores que no le interesan al Padre hollarán la santa ciudad durante 42 meses, entonces también en el Concilio de Nicea comenzaron aquellos 42 meses. Y este mismo tiempo que hollarán la ciudad santa los que no adoran en el templo de Dios es el mismo tiempo que se autorizó a la bestia para actuar en la tierra. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. También se le dio boca que hablaban grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora ya sabemos en dónde fue que se le dio autoridad a la bestia para actuar 42 meses, porque aquellos 42 meses que la ciudad santa será hollada por los que adoran fuera del templo de Dios son los mismos 42 meses que se le dio autoridad a la bestia para actuar en la tierra. Eso significa que los que pisotearán la ciudad santa 42 meses, la pisotearán después del Concilio de Nicea, porque lo que obligaron a adorar por decreto después de aquel concilio es al anticristo, que impusieron como hijo de Dios, cuando impusieron a la bestia como Dios, y eso es lo que adoran las abominables iglesias cristianas, pisoteando todo lo enseñado por Jesucristo, y por eso pisotean la santa ciudad. Por tanto, en el Concilio de Nicea, además de haberse iniciado el reino dividido entre el hierro y el barro cocido de alfarero, que sería gobernado por el anticristo, además de haber confirmado el antiguo pacto, despreciando al nuevo pacto santificado con la sangre del Cordero de Dios, además de haber sentado a la abominación desoladora en el lugar santo, además de haber destruido la ciudad santa y su santuario, además de haber matado al Mesías príncipe, no por sí, además de haberse iniciado con lo decretado allí, la gran tribulación, además de haber cambiado a los moradores que al Padre le interesan que le adoren por la muchedumbre de las abominaciones, además de haberle dado a las langostas el poder que tienen los escorpiones de la tierra para que hieran a los hombres, también con lo decretado en el Concilio de Nicea, se le dio autoridad al anticristo, o sea, la segunda bestia, para que actuara en la tierra, usurpando al Cordero de Dios 42 meses. Y como la primera y la segunda bestia son idénticas, esa misma cantidad de meses es la misma cantidad de generaciones que la primera bestia estuvo usurpando a Dios durante las 42 generaciones que transcurrieron entre Abraham y Jesucristo. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David
hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y esas 42 generaciones simbolizan los primeros 42 meses que la primera bestia gobernó con el espíritu del anticristo como Dios en la tierra. Y estos segundos 42 meses le corresponden a la segunda bestia, que se asemeja a un cordero, pero que habla como dragón, al falso profeta, al hijo de perdición, al anticristo, que siendo totalmente contrario a Jesucristo, en las iglesias cristianas lo adoran como si fuera Jesucristo, porque para eso fueron creadas en el concilio de Nicea, para adorar al anticristo. El Dios de los judíos, la primera bestia, y su hijo Satanás, la otra bestia, son idénticos, poseen la misma maldad, los mismos engaños, son padre e hijo, son árbol y fruto. Por eso el Dios que adoran en las iglesias cristianas hace alarde declarando que, así como él jamás perdona, tampoco lo hará su hijo Satanás, su ángel de la muerte. Éxodo 23:20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Este Dios está declarando que su hijo no perdonará. Igualmente declara que su nombre está en el ángel de la muerte. O sea que Satanás también es el nombre del Dios de los judíos. Por eso Jesucristo llama al diablo Satanás. Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. El diablo le hace la propuesta a Jesucristo, y Jesucristo le responde, vete de mí, Satanás. Eso significa que el diablo también se llama Satanás. Y usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que el diablo es el Dios de los judíos. Por eso Jesucristo le dijo: vete de mí, Satanás. Por eso en la estatua de Nabucodonosor, el Dios de los judíos, y su hijo Satanás están representados por las dos piernas de hierro, porque ellos son idénticos, incluso su nombre, y por eso el Dios de los judíos declara que su nombre está en su ángel de la muerte, porque de tal palo tal astilla. Así como el progenitor de Satanás se levantó como Dios masacrando al pueblo de Egipto y exterminando a todos los que no creyeron en él como Dios, asimismo Satanás fue impuesto como hijo de Dios con un decreto que ordena exterminar de las más horribles formas a todo aquel que no aceptara a su progenitor como Dios. No podía ser de otra forma, porque Satanás y su progenitor, el Dios de los judíos, son idénticos. Por eso actúan de la misma forma. Son dos bestias iguales. Por eso Jesucristo dijo que cada árbol se conocía por su fruto. Entonces, si sumamos los periodos de las dos bestias, nos dan un total de 84 meses, que en el tiempo de los hombres equivaldría a 7 años de tribulación. Pero obviamente estos 84 meses en sentido figurado, así como la última semana de Daniel, también es en sentido figurado, porque nada tienen que ver con el tiempo de los hombres, pero de todas formas, aunque en los 84 meses ha habido tribulación, en los últimos 42 meses es donde se ha dado la gran tribulación. Y según las escrituras, la gran tribulación descendería en los tiempos del fin. Y si nos fijamos en todas las profecías que se cumplieron como consecuencia del acuerdo firmado en el Concilio de Nicea, todas estaban pronosticadas para los tiempos del fin. El reino dividido entre el hierro y el barro cocido de alfarero. La última semana de las 70 semanas de Daniel. La abominación desoladora sentada en el lugar santo. La bestia adorada por todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. La gran tribulación. La confirmación del antiguo pacto con el anticristo y el cese del continuo sacrificio a la mitad de la semana.
Y todas estas profecías tuvieron su inicio después del Concilio de Nicea, porque después del Concilio de Nicea empezó la mitad de un tiempo, correspondiente al último tiempo de las profecías que hablan de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y con esta mitad de tiempo finalizan todos los tiempos que le fueron dados a las bestias representadas en la estatua de Nabucodonosor para que reinaran en la tierra. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 588. Esto está muy interesante. No dejen de escuchar estos videos. Compártanlo. Denle me gusta. No olviden pasar por el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.